Hola, yo soy Luis Solórzano, ingeniero eléctrico. Yo soy Rosa Catrina Solórzano, ingeniero industrial, hija del ingeniero Luis Solórzano. Pertenecemos a un grupo de investigación y desarrollo que hemos estado trabajando por más de 20 años en lo que son las soluciones para el calentamiento global. El cambio climático, que es el punto de este video, el calentamiento global Y la contaminación ambiental. son básicamente sinónimos que están generados fundamentalmente por el uso extensivo de los combustibles fósiles. Principalmente la gasolina, por supuesto. Exacto. Este combustible fósil, ¿verdad?, trae el CO2 a la atmósfera y genera en la Tierra un fenómeno que se llama efecto invernadero. En otras palabras, que la Tierra se comienza a calentar irreversiblemente, trayendo, por ejemplo, este tipo de problemas. Aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo el hábitat del oso polar, por ejemplo, en este caso, básicamente se ha destruido por culpa o consecuencia del calentamiento global. También hay gravísimos problemas. Por ejemplo, aquí hay esto que acaba de salir, bueno, salió hace cierto tiempo, que más de 15.000 científicos de 184 países advierten de las graves consecuencias pues, que trae para todos nosotros el calentamiento global. Sí, para la humanidad. Para la humanidad. Uno de los principales es que una organización de la salud acaba de declarar que más del 97% de los habitantes del planeta Tierra tenemos problemas respiratorios producto de esto. Esto es gravísimo. Y acaba de salir pues que el oxígeno disuelto en las aguas pues está bajando en su porcentaje, por supuesto, reduciendo la fauna marina, la fauna acuática pues totalmente. Bueno, por nuestra parte hemos estado trabajando en este equipo, ¿verdad?, durante más de 20 años para lo que sería la solución, ¿verdad?, conseguir la solución a este problema tan grave. Este equipo se llama turbina térmica de perfiles y funciona, estos álabes son fundamentalmente perfiles aerodinámicos, es decir, perfiles como las alas de los aviones. Esto funciona muy fácilmente, pues que el aire que le entra aquí, sale aquí, pero con menor temperatura. Esa pérdida térmica la usa el equipo para rotar y para generar energía. Esta turbinita genera alrededor de 200 vatios. Y consume alrededor de 50 vatios. Un poco menos, diría yo. 40 y algo. Sí, en otras palabras, que tiene un factor de multiplicación como de 5. Esa potencia la saca del cambio de temperatura pues, del aire que pasa. Con esto se pueden hacer equipos que tendrían un movimiento autosostenido. Principalmente aquí podemos observar dos de las aplicaciones, entre tantas, ¿no? Donde podemos ver aquí el generador inducido, ¿verdad? Tiene dos turbinas con perfiles aerodinámicos y, por supuesto, el principal y más importante sería el motor de aire. El motor de aire es un equipo que tiene un movimiento autosostenido por este cambio de temperatura y funciona sin ningún tipo de contaminación ambiental. Es decir, el aire que sale de este equipo es exactamente el mismo que le entra a menor temperatura, con lo cual se cambiaría radicalmente el problema del calentamiento global. Nosotros tenemos 20 años trabajando en esto y hemos llegado a bastantes muy buenas pues, resoluciones, pero honestamente solos no podemos. Recordemos que este problema es un problema de la humanidad, un problema de la Tierra, un problema de todo. Necesitamos tu participación para este proyecto. Sí, abajo en la descripción tenemos los links de plataformas de crowdfunding
que se han prestado pues a colaborar en esto de muy buena manera, pero lógicamente necesitamos tu participación en esto para que este problema se resuelva de una vez por todas para beneficio de la humanidad y de todos nosotros, incluyéndonos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.